o dos laboratorios que se pueden tener. Dos laboratorios que se pueden tener, por ejemplo, por cada, por cada tema, ¿no? Entonces, para el módulo 3, terminando el módulo 2, vamos a tener un examen igual. El módulo 3, hablamos de árboles de decisión, de modelos random forest, de reglas de asociación, ¿no? De modelos tipo Ney-Bayes, vamos a entender qué son las redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, vamos a hablar también a la introducción y preprocesamiento de datos o text mining, ¿no? Y modelamiento temático también que tiene que ver con text mining, ¿no? Entonces, como pueden observar, es un curso bastante grande, dura aproximadamente 3 meses, ¿no? Entonces, tiene solamente en todas estas de acá, en estos tres módulos, tenemos 19 clases, ¿no? Y no solamente con eso, también tenemos una certificación DACA, ¿no? Que la empresa también los va a tratar de certificar, ¿no? A través de esta empresa. Entonces van a haber tres clases, entiendo, para tocar también todos estos temas, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño curso para poder certificarse en DACA, ¿no? Que es una empresa que te ayuda a certificarte en temas de analítica, ¿no? Entonces también acá hay todo un tema de introducción de los datos, calidad de los datos, preparación y prospección de los datos, trabajan todo esto, indicadores, ¿no? Visualización de datos, que también en el curso lo podemos ver. Datos geográficos también enseñan acá en esta parte acá. Y por último, una exposición y comunicación, presentaciones efectivas y bueno, y un poco de storytelling, ¿no? Entonces, este es un curso más orientado a esa parte de la certificación, pero igual es súper interesante y bastante recomendado poder certificarse, ¿no? Entonces, esto es lo que cuenta el total del curso. Entiendo que para que ustedes puedan inscribirse, ahí le pueden preguntar a la persona encargada que va a ayudar, ¿no? Bueno, ya regresando a la presentación, ¿sí? Vamos a entender primero qué es el Big Data, ¿no? Generalmente el Big Data lo asocian con las 4 Bs, ¿no? Que tiene que ver con volumen, ¿no? Eso quiere decir que actualmente, pues, la información que se puede obtener en los diferentes centros de datos es muy grande, ¿no? Por ejemplo, actualmente yo trabajo para Totus y Totus tiene una cantidad muy grande de información, ¿no? Son bastantes millones de clientes en Perú y Chile. Por lo tanto, pues, es grande todo lo que se puede almacenar, ¿no? Entonces, tiene un volumen como de mucha información, ¿no? También hablamos otro componente que es de variedad, ¿no? No solamente se guarda un tipo de dato, se guardan, por ejemplo, videos, se guardan eh, datos SQL, datos no SQL que le llaman, ¿no? Podemos, por ejemplo, actualmente si trabajaríamos en redes sociales, también hay toda una forma como se van guardando toda esta información, ¿no? Entonces hay una variedad muy grande de información que se va teniendo, que se va procesando, diferentes programas con los que también se van transaccionando, ¿no? Y también diferentes programas con los cuales unos vamos eh, pudiendo consumir esta información, ¿no? Entonces, hay una cantidad inmensa de variedad de información que se puede obtener en una empresa, ¿no? Bueno, otra de las Bs también es de velocidad. Por ejemplo, actualmente nosotros en Totus desarrollamos algunas aplicaciones, ¿no? Le llamamos como APIs. Estas APIs, por ejemplo, se pueden conectar a la web o de repente a la app y puede ser una funcionalidad como, por ejemplo, recomendar un producto en base a las compras que va haciendo un cliente, ¿no? Entonces, si esta recomendación, ya sea, por ejemplo, un cliente que esté en web o en app, demora en poder visualizarse, pues simplemente no la van a consumir o va a ser como simplemente ese hecho de demorar mucho hace que el cliente se lleve una mala experiencia, ¿no? Por lo tanto, el Big Data también trata de que sea algo rápido, ¿no? Porque si es muy lento, pues simplemente no me va a ayudar, ¿no? No va a ser una ventaja competitiva a las empresas que yo pueda tener, ¿no? Ni siquiera actualmente ahora como ventaja, ¿no? Simplemente si algo nos demora, nos molesta mucho, simplemente nos vamos, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que cuidar bastante. Otra de las cosas que tenemos es veracidad, ¿no? Si bien es cierto, hay mucha información que puede estar guardado, pero también esa información tiene que revisarse, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso
para poder consumirlo, ¿no? Tablas certificadas, etcétera, diccionario de datos, ¿no? Entonces ahí también hay otro componente de veracidad que es importante tenerlo en consideración. Bueno, ¿qué es un poco la inteligencia artificial, no? La inteligencia artificial, nosotros lo vemos, por ejemplo, en películas como Chappie, ¿no? En películas las de Marvel, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a Jarvis, ¿no? O otro tipo de películas, ¿no? En donde esa inteligencia artificial lo que va a hacer es, va a intentar imitar la inteligencia humana usando robot o un software, ¿no? Y en cierta manera, esa inteligencia artificial nos va a ayudar a, en cierta manera, a simplificar la vida, ¿no? Como son, por ejemplo, actualmente los teléfonos celulares, ¿no? Siri, o de repente otro tipo de aplicaciones, ¿no? Donde nos ayudan, por ejemplo, a poder poner una música, a poder hacer una, sin marcar yo de repente un número, esta persona, esta IA nos va a ayudar, por ejemplo, a poder hacer eso por nosotros, ¿no? Es muy interesante cómo está viendo todo ese crecimiento exponencial, ¿no? Y si bien es cierto, en este curso no tocamos netamente la inteligencia artificial porque eh, legalmente yo tampoco es que haga inteligencia artificial a ese nivel, pero sí nosotros nos enfocamos en un subgrupo que es el Machine Learning, ¿no? Que esta parte sí la tocamos mucho en el curso, ¿no? Entonces acá hay varios, ¿cómo decirlo? Varias eh, entendimientos, ¿no? De grupos que hay dentro del Machine Learning que tocamos bastante en este curso, ¿no? Como el aprendizaje supervisado, vamos a también entender ahorita que es un aprendizaje supervisado, un aprendizaje no supervisado, ¿no? Un reinforcement learning también, e incluso también hablamos de temas de deep learning, ¿no? Como redes neuronales, etcétera. También vemos, ¿no? Cómo los algoritmos van autoaprendiendo, ¿no? Entonces, esto del Machine Learning es lo que consumimos nosotros en el curso. Es una parte de la inteligencia artificial, ¿no? De repente alguien que quiera hacer este tipo de cosas le podría servir, ¿no? Como una introducción a la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, otra de las cosas que también es muy bueno entender, ¿no? Es, es la diferencia, ¿no? Entre datos, información, conocimiento y en cierta manera sabiduría, ¿no? Los datos simplemente pueden ser, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy trabajando para TOTUS, los datos pueden ser las compras de un cliente, ¿no? Eso no me dice nada netamente, ¿no? Entonces, a medida que yo voy resumiendo esa información, agrupándolo, ¿no? Sumarizándolo, vamos a decirlo de esa manera, yo voy a ir mejorando el conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy viendo los productos que un cliente va comprando, información podría ser, por ejemplo, ver cuánto está comprando, de repente en qué lugar está comprando, ¿no? Cuál es el promedio de compras que esta persona tiene, ¿no? Y de repente conocimiento podría ser, ¿no? ¿Qué le ofrezco a este cliente en base a esas compras, ¿no? Entonces ya hablamos de un sistema de recomendación, por ejemplo, ¿no? Y inteligencia y sabiduría de repente podrían ser cosas que le puedan ayudar a mi gerente o de repente a la toma de decisiones más estratégicas, ¿no? Que le puedan ayudar al negocio, por ejemplo, ¿no? A ser mucho más rentable, ¿no? De hecho, la importancia de las empresas es eso, ¿no? Cómo yo doy valor a mi organización y creo que es algo que lo tratamos de tocar mucho en los laboratorios que nosotros hacemos para poder entender eso, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no? Los sistemas transaccionales, que es donde se genera mucha esta parte de los datos y la información, y los sistemas analíticos, ¿no? Como por ejemplo el R, que me va a permitir obtener conocimientos y también sabiduría, ¿no? Que eso también, si bien es cierto, una persona al entrar a una organización, un científico de datos, también poco a poco va llenándose de sabiduría en base a todo lo que va viendo de manera diaria y de manera mensual. Entonces, es un conocimiento que se va aprendiendo, ¿no? También es súper importante entender la diferencia entre un data warehouse y un data mart, ¿no? Un data warehouse, vamos a decirlo así, es una bodega central de datos de toda la organización, ¿no? Es eh, la información que nosotros vamos recopilando, pero a nivel de organización, ¿no? Estructurada como si fuera una organización total, ¿no? Versus los data mart hacen que la información
se acumule, pero en base, por ejemplo, a áreas, ¿no? A áreas o divisiones, vamos a decirlo así, ¿no? Hay datamar, por ejemplo, de marketing, un datamar de finanzas, un datamar de operaciones, etcétera, ¿no? Entonces, diríamos que es como un data warehouse pequeño, pero para cada división, ¿no? Entonces, la unión de todas estas me podrían dar, en cierta manera, un data warehouse, ¿no? Entonces, el data warehouse podría ser como la unificación de todos estos, ¿no? Y los datamar serían como las divisiones. No sé, de repente creo que por ahí alguien activó su audio. Ya, perfecto. Entonces, acá hay todo un tema, ¿no? Siempre las organizaciones, cuando yo he visto que han partido de hacer de frente un data warehouse, como que muchas de esas no han funcionado, ¿no? Mientras que el data mart, siempre he visto que este tipo de estructura al final tiene mucho más, he visto que sacan cosas más interesantes obteniéndolo de esa manera, ¿no? Entonces son componentes también importantes que tenemos que entender a la hora de poder procesar la información que se tiene, ¿no? Bueno, también, ¿qué es un CRM, no? Un CRM es un concepto, ¿no? Mediante el cual las organizaciones centran todas sus actividades en los clientes, ¿no? Buscando aprender todo sobre ellos, conocerlos en profundidad, saber dónde están, qué consumen, cuándo lo harán y de qué manera, y así lograr anticiparse a sus necesidades, ¿no? Entonces es un concepto, no es una herramienta, no, es simplemente un concepto, ¿no? Es la integración de los procesos de marketing, de ventas y servicios dentro de una organización orientado a gestionar el principal activo de la empresa, que es la información de sus clientes, ¿no? Con el fin de optimizarlos, optimizar el ciclo de vida total de cada uno, retenerlos y rentabilizarlos, ¿no? Entonces, este concepto que se tiene de CRM es importante, ¿no? Para poder, en cierta manera, hacer que mis clientes se vuelvan un activo importante, ¿no? Y darle diferentes ofertas, diferentes cosas que me hagan optimizar el ciclo de vida de este cliente, ¿no? Bueno, entendamos también qué es el Machine Learning. Hemos hablado hace un momento de eso, ¿no? Pero como definición, el Machine Learning o aprendizaje de máquinas es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de modelos analíticos, ¿no? Es una rama de la inteligencia artificial, como les mencioné anteriormente, basado en la idea que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones y tomar decisiones con mínima intervención humana, ¿no? Surge como alternativa en el mundo de ciencia de datos para complementar el aprendizaje estadístico, ¿no? Entonces, el aprendizaje estadístico, por ejemplo, yo tengo un pregrado en estadística, ¿no? Si bien es cierto, este también ha ido mejorando cada vez más, pero los conceptos de Machine Learning tienen que ver con cosas que ya no solamente tiene que ver con estadística, ¿no? Ya con otros componentes, ¿no? Y lo que hacen estos algoritmos que al final vamos a comenzar a entender en el curso, me van a comenzar a aprender, ¿no? De comportamientos, en cierta manera, para poderlos predecir, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que busca el Machine Learning, ¿no? Utilizar los datos, ¿no? Para que estos aprendan, ¿no? Y se pueda predecir, ¿no? Entonces, este es lo que hablamos cuando entendemos como un Machine Learning, ¿no? Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? También es otro de los componentes importantes, ¿no? IBM define la ciencia de datos como el proceso de describir, ¿no? Conocimiento oculto a partir de cantidades masivas de datos estructurados y no estructurados, utilizando métodos como la estadística, el aprendizaje automático, la minería de datos y la analítica predictiva, ¿no? Es un área multidisciplinario que está cambiando el método en que las organizaciones resuelven problemas y ganan ventaja competitiva, ¿no? Entonces, la ciencia de datos a mí me va a ayudar, ¿no? A poder analizar mi información, ¿no? Y con esto proponer diferentes cosas para mejorar la ventaja competitiva de mi organización hacia las empresas competidoras, ¿no? Entonces, ¿de qué trata ser un científico de datos, no? El científico de datos tiene que conocer, vamos en cierta manera, entenderlo por tres cosas, ¿no? Tiene que tener conocimientos de computación, ¿no? Tiene que tener bastante conocimiento de computación. Acá podemos tener cursos de SQL, de Oracle, ¿no? Por ejemplo, de Visual Studio, ¿no? Diferentes cursos, ¿no? Que a mí me van a permitir poder trabajar con datos, ¿no? Otro de los conocimientos que yo puedo tener es la de las matemáticas, ¿no? De las estadísticas también, ¿no? Entonces voy a poder entender
a nivel estadístico cómo funciona un algoritmo, por ejemplo, ¿no? Y también yo como científico de datos necesito entender o conocer la parte del negocio, ¿no? Entonces acá también hay un conocimiento que se tiene del negocio, ¿no? Entonces, es un poco esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo tengo el pregrado en estadística, eh, vamos a decirlo así, que el conocimiento del tema lo tengo por el MBA, ¿no? Y también por toda la experiencia profesional que tengo. Y la parte de computación, bueno, también lo he ido aprendiendo, como digamos, en la cancha, o sea, en los diferentes trabajos que he tenido, pero también me he tenido que llevar cursos como, por ejemplo, como les menciono, ¿no? De SQL, de automatización de proceso, ¿no? Por ejemplo, integration services, cosas así, ¿no? Que a mí me han permitido mejorar en cierta manera mis conocimientos computacionales, ¿no? Entonces, el data science, ¿no? ¿No? Que está acá como el sombrerito mágico, como es como el ideal. Eh, bueno, esta ciencia de datos requiere una combinación de habilidades, ¿no? Como les estoy comentando, de estadística, de la parte computacional, del conocimiento del tema también, ¿no? Que es lo que queremos analizar, ¿no? Bueno, por la parte de computadoras, ¿no? De computación, perdón, para poder trabajar con grandes cantidades de datos, ¿no? Debemos entender, ¿no? Cómo, por ejemplo, funciona. Si yo estoy actualmente trabajando, por ejemplo, en una plataforma de Google, ¿no? Tengo que entender cómo funciona esa plataforma. Entonces, aquí hay también capacitaciones que se tienen que hacer, ¿no? Bueno, a nivel estadístico también, ¿no? Hay habilidades estadísticas, como les menciono, ¿no? Que me permiten a mí analizar, ¿no? Numéricamente los datos, estimar probabilidades, ¿no? Detectar posibles problemas o sesgos, etcétera, ¿no? Y bueno, el conocimiento del tema para poder plantear preguntas relevantes e interpretar los resultados, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido amigos que han sido muy buenos en la parte estadística y computacional, pero acá, por ejemplo, han sido un poco flacos, ¿no? Entonces, todo este tema también no te sirve ser ni muy bueno en todos y de repente descuidar esta parte, ¿no? Acá también hay habilidades blandas que es importante poder aprender, ¿no? Cómo yo voy a llevar un proyecto, cómo lo voy a exponer, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, acá también hay todo este tipo de cosas que uno tiene que capacitarse, ¿no? O en ciertas maneras ir aprendiéndolo, pues, ¿no? Bueno, también tenemos en esta parte la investigación tradicional, que es como, ¿no? Como se viene a un poco a poder analizar, ¿no? Toda la información a nivel estadística, ¿no? Es investigación tradicional que nosotros podemos entender pruebas de hipótesis, etcétera, ¿no? Bueno, también puedo, ¿no? Aprender, ¿no? Estas partes de aprendizaje automático, ¿no? Crear programas que aprendan en base a la experiencia, ¿no? Por ejemplo, hacer modelos, ¿no? O usando técnicas matemáticas, ¿no? De repente en este curso lo vamos a mostrar también, ¿no? La parte de redes neuronales, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, hay una zona peligrosa también, donde aplicar la computación al conocimiento de un tema sin una metodología rigurosa que es la estadística puede llevar a un análisis incorrecto también, ¿no? Entonces, si yo también conozco mucho el tema, por ejemplo, ¿no? Y sé mucho de computación, si no tengo claro un poco el tema estadístico, también puedo yo eh, dar como un pronóstico que de repente no es, ¿no? Entonces siempre hay que tener en consideración esas cosas. En este curso tratamos de enfocarnos un poco en cada uno, ¿no? Para poder dar lo mejor posible y poder formar a un buen científico de datos, ¿no? Entonces, hablamos un poco de los roles, ¿no? ¿Cuáles son los roles profesionales relacionados con los datos, ¿no? Entonces, ¿sí hay alguna pregunta? No hay, no hay pregunta, ¿no? A ver, sí, se van a ver temas de clusterización también, ¿no? Eh, sí, también, ¿no? Vamos a ver temas de clusterización en el curso. Bueno, siguiendo con los roles, ¿no? Dado todo este boom de toda la información, ¿no? De todo este boom de la ciencia de datos, se han habido roles que han abierto mucho y poder entrar a diferentes organizaciones, ¿no? Entonces tenemos un analista del negocio que actualmente es esa persona que, por ejemplo, a la hora de yo trabajar con diferentes áreas de negocio, es esta persona que me va a ayudar a mí a entender cómo funciona ese negocio, ¿no? Poder entender qué es lo que quieren solucionar, ¿no? Cuál es el problema, etcétera, ¿no? Entonces es súper importante esta persona, ¿no? Tenemos el científico de datos, ¿no? Que en esta manera
soy yo, ¿no? Donde tiene conocimiento también de todo lo que le he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, esa persona que va a tratar de explotar la información para poder sacar cosas interesantes, predictivas, etcétera, de cara a eh, poder tener una ventaja competitiva en la empresa en la que estoy, ¿no? Tenemos el analista de datos también, ¿no? Que nos va a ayudar en cierta manera a interpretar los datos, ¿no? Puede ver tendencias, ¿no? Puede hacer diferentes cosas, ¿no? También tiene conocimientos en R, en Python, ¿no? Entonces, acá hay esta persona, ¿no? Que nos va a ayudar también en tener este rol, ¿no? Ahora, no todas las organizaciones, todos los roles, ¿no? A veces un científico de datos también lo tratan como un analista de datos también, ¿no? O puede tener como un porcentaje, ¿no? Entonces, también ahí es esa persona que nos va a ayudar, ¿no? También tenemos al administrador de base de datos, ¿no? Es esta persona que va a administrar, por ejemplo, un servidor, ¿no? El servidor que pueda estar configurado para nosotros correr nuestro R, por ejemplo, ¿no? Entonces es súper importante esta persona que nos pueda ayudar, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con ellos siempre en los diferentes proyectos que se hacen, ¿no? También tenemos el arquitecto de datos, que en cierta manera es el que va a diseñar toda esta infraestructura de toda la organización, ¿no? El data mart, el data warehouse, ¿no? Entonces es bastante importante también esta posición. Si bien es cierto, yo no tengo mucha cercanía con un arquitecto de datos, pero sí también se han abierto bastantes profesionales en base a esto, ¿no? Y la verdad es que son bien pagados también, ¿no? Bueno, también tenemos los estadísticos netamente, ¿no? Que se encargan un poco de, por ejemplo, ¿no? Un estadístico. Yo también enseño la especialidad de Power BI, o he enseñado hace un tiempo. Entonces también es importante entender acá, ¿no? Cómo la estadística me ayuda también con el tema de los datos, ¿no? A ver lo que ha pasado, ¿no? A entender tendencias, etcétera, ¿no? Como pueden observar, a veces se repite que manejen R, Python. Yo también manejo R, Python. Entonces, a veces ya todos manejan R en Python, ¿no? O sea, por ejemplo, en la organización que estoy, el administrador de base también trabaja Python, ¿no? También trabaja R, otros tipos, ¿no? Igual como yo también trabajo en bases de datos, pero cada uno es experto en su rama, ¿no? Y bueno, también tenemos al ingeniero de datos, ¿no? Esta persona que en cierta manera me va a ayudar a mí yo trabajo mucho con estas personas. ¿Qué hace un ingeniero de datos? Un ingeniero de datos lo que hace es, si por ejemplo yo desarrollo un modelo predictivo o un sistema de recomendación de repente en Totus, ¿no? Que me va a recomendar los productos a los clientes, ¿no? Esta persona lo que va a hacer es va a recopilar ese modelo y lo va a automatizar para que corra totalmente solo, por ejemplo, ¿no? En diferentes periodos, ¿no? En tantos segundos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, esta persona lo va a optimizar, vamos a decirlo así, ¿no? Va a hacer que se pueda consumir de una manera mucho más rápida, ¿no? Va a validar que la información que le metemos al modelo también cuando ya lo desplegamos sea la correcta, ¿no? Entonces es una persona que ayuda mucho en en todo este proceso de la evolución de los datos en las organizaciones, ¿no? Bueno, el cómo le ha ido al negocio es una pregunta interesante, ¿no? Y esta la respondemos en realidad, esta vista al pasado la vamos a responder con el Business Intelligence, ¿no? Eh, yo no quiero desmerecer al Business Intelligence, es una herramienta súper potente. Yo también, como les digo, he enseñado Business Intelligence. Y actualmente no solamente mira el pasado, ¿no? También si nosotros mezclamos por ejemplo, con modelos Machine Learning, ya podemos hacer como la parte predictiva, ¿no? Pero el BI, vamos a decirlo así, de manera, eh, para ser bastante simples, ¿no? Es una mirada básicamente al pasado y de repente al presente, ¿no? Pero una vista al futuro, ¿no? ¿Qué es lo que me va a hacer, ¿no? ¿Cómo le irá el negocio? Es una vista que lo va a tener más los modelos predictivos, ¿no? Todo este tema de la ciencia de datos, ¿no? Entonces, es súper importante también entender cómo va la predicción, ¿no? Entonces, nosotros vamos a también entender bien cómo ocurre todo este proceso, ¿no? Entonces, hablar de predictivo involucra hablar de modelos, ¿no? Entonces, seguramente por ahí hay personas que ya entienden que es una regresión, ¿no? Que es el concepto de regresión, ¿no? En este curso lo vamos a entender, ya vimos el sílabus. Vamos a hablar, por ejemplo, de redes neuronales también, ¿no? Vamos a entender cómo trabaja una red neuronal, qué significa una red neuronal, qué componentes tiene una red neuronal, ¿no? Y las ventajas de tenerlos. Vamos a también en este curso poder compararlos
contra otros modelos, vamos a ver laboratorios reales, ¿no? De cómo estos en las industrias ayudan, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los modelos que nosotros también vemos son árboles de decisión, ¿no? Entonces, los árboles de decisión también me van a ayudar, por ejemplo, ¿no? A entender, en este caso, si la persona fuga y no fuga, voy a entender, ¿no? Si la persona es menor a 45 años, de repente su facturación es pequeña, no puede tener una probabilidad a fugar o a no fugar, ¿no? Entonces, acá se van a generar como reglas para yo poder entender qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, ¿qué es un modelo, no? Es una representación simplificada de la realidad, ¿no? Un modelo va a poder entender a través de los datos, por ejemplo, qué ocurre para que una persona pueda fugar o no fugar, ¿no? Entonces, va a ser una representación simplificada de esa realidad, ¿no? Los modelos son errados, pero útiles, ¿no? Entonces, los modelos tienen un error naturalmente, ¿no? No son perfectos. Siempre vamos a poder mejorar estos modelos, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento, yo en la organización en las cuales yo trabajo, lo que hacemos generalmente ya hablando ya de un modelo más moderno, vamos a decirlo así, lo que hacemos versiones de los modelos, ¿no? Hago una versión 1 de un modelo, de repente lo puedo implementar en 15 días, de repente hago una versión 2, lo implemento en un mes y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo versiones del modelo para ir mejorándolo, ¿no? Entonces es un esquema más ágil en el cual se trabajan las organizaciones. Vamos a ver también un poco de agilidad y cómo lo involucra el Machine Learning o al científico de datos, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, cuando yo trabajaba en banca, en un banco en Perú, lo que nosotros hacíamos era, nos daban un proyecto, demorábamos 3 meses en hacer el mejor modelo que podíamos en esos 3 meses, y se lo daba al negocio, y a ese negocio de repente lo volví a ver al siguiente año, ¿no? Porque yo me iba a ver otros proyectos en otras divisiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahorita ya es un concepto diferente que más involucra células, ¿no? Que más involucra a hacer versiones de los modelos, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que la agilidad también ha ayudado, ¿no? A un modelo no se le exige absoluta veracidad, sino utilidad de acuerdo a los objetivos para los que fue creado, ¿no? Entonces, un modelo no se le dice específicamente que sea veraz, pero sí que sea útil para la parte que ha sido creado, ¿no? Si yo quiero que mi modelo detecte la fuga de los clientes, va a ser, en cierta manera, eh, va a ayudar a poder retener a esos clientes, ¿no? A identificar esos clientes que se van. Pero no necesariamente si va a poder detectar otros comportamientos, por ejemplo, si adquisición de clientes, ¿no? Entonces, va a ayudarnos los modelos en base para lo que fue creado, ¿no? Para lo cual el modelo ha aprendido, ¿no? Bueno, modelos involucra hablar de aprendizaje a partir de los datos, ¿no? Entonces, tenemos los datos, tenemos el aprendizaje automático, ¿no? Vamos a aprender con este aprendizaje automático patrones de tendencia, ¿no? Vamos a tener conocimiento de esto y por último lo que vamos a hacer es, vamos a dar predicciones, ¿no? Entonces, a través de los datos vamos a predecir, por ejemplo, la probabilidad de que un cliente pueda adquirir un producto, pueda fugar, etcétera, ¿no? Diferentes modelos que nosotros vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, pero hablar de esto se involucra que hay dos tipos de aprendizajes, ¿no? El aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa cada uno de estos? El aprendizaje supervisado lo que hace es, habla de la existencia de una variable que a mí me permita entender un problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso yo hablo de fuga o no fuga, yo voy a entender si la persona, a través de una variable, si la persona fuga o no fuga, ¿no? Y las otras variables, por ejemplo, puedo ver el sexo, puedo ver el ingreso de la persona, puedo ver si ha tenido reclamos o no. Esas variables me van a poder a mí explicar esa variable objetivo, ¿no? Entonces, de eso trata el aprendizaje supervisado. Va a tratar de entender, ¿no? Eh, a través de las variables, esa predicción a la variable objetivo, ¿no? Entonces, acá hay evidencia del problema de negocio, ¿no? Va a haber una variable que si le llamamos target, que va a definir si la persona fuga o no fuga, acepta, por ejemplo, un producto, no acepta un producto, etcétera. Entonces, por ejemplo del aprendizaje supervisado podría ser los modelos de Charm, ¿no? Para la parte de aprendizaje no supervisado, no va a existir evidencia del problema de negocio, pero sí contaremos con variables que puedan explicar el problema, ¿no? Entonces, para esta parte yo voy a tener solamente datos, pero no voy a tener, por ejemplo,
un target, ¿no? Que diga fuga o no fuga. Simplemente voy a tener datos y lo que voy a hacer a partir de estos datos, por ejemplo, podría ver, eh, por ejemplo, temas de clustering, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, segmentación de clientes, ¿no? Entonces, no hay una variable objetivo en la segmentación de clientes, simplemente a partir de los datos vamos a poder generar grupos y con estos poder darles diferentes campañas, por ejemplo, para eh, darles una oferta adecuada, ¿no? Entonces, estos modelos no supervisados no van a tener evidencia del problema de negocio, no va a haber una variable target, mejor dicho, ¿no? Bueno, el aprendizaje supervisado, en un primer momento hablamos de aprendizaje estadístico, ¿no? Como por ejemplo un modelo un poco antiguo, pero es súper importante entenderlo como es la regresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tratar de inferir el ingreso a partir de la antigüedad de un cliente, ¿no? Y yo puedo verlo a nivel de una regresión lineal, ¿no? Cómo esto influye, ¿no? En los ingresos. Puedo ver, por ejemplo, la cantidad de empleados y los ingresos que una organización pueda tener, por ejemplo, ¿no? Entonces, se supone que a medida que la cantidad, hay más cantidad de empleados en una organización es porque la organización tiene más ingresos, ¿no? Y también podemos ver, por ejemplo, una regresión logística, ¿no? En el cual yo puedo tener, por ejemplo, dos variables. Una puede ser la facturación, otra podría ser la antigüedad, y yo puedo entender los ingresos, ¿no? Del cliente. Y a partir, por ejemplo, de estas tres observaciones, yo puedo ver, ¿no? Quién fuga y, por ejemplo, quién no fuga, ¿no? Entonces voy a tener modelos tanto de regresión como de clasificación, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy a poder trabajar y es lo que vamos a entender en el curso, ¿no? Bueno, pero en el anterior caso hablamos de aprendizaje estadístico, ¿no? Y ahora, aprendizaje de máquinas, básicamente es algo que yo tengo que hacer sí o sí con una computadora, ¿no? La parte de aprendizaje estadístico, hasta yo lo podía haber hecho en los cursos, por ejemplo, de la universidad, podríamos haberlo hecho en lapicero, ¿no? En tu cuaderno puedes entender la parte matemática y no vas a tener problema, ¿no? Pero en el aprendizaje de máquina sí involucra algoritmos, ¿no? Que tengan que correr necesariamente en computadoras, pues de otra manera sería como muy complicado poderlas hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los árboles de decisión, ¿no? Que nos van a permitir a nosotros poder determinar una decisión, por ejemplo, en este caso, si fuga o no fuga, a partir de las variables, ¿no? Y, por ejemplo, otro de los modelos podrían ser el random forest, por ejemplo, ¿no? Vamos a entender qué es un random forest, ¿no? Eh, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante que se tiene. eh, y la unificación de todos estos, voy a tener un modelo que va a agrupar todos estos, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a también ver en el curso lo que es el aprendizaje de máquinas, ¿no? Y para la parte de clustering, la parte no supervisada, esta parte busca, ¿no? Como les comenté hace un rato, entender el problema y encontrar clustering, por ejemplo, ¿no? La agrupación se realiza en base a distancias y busca grupos internamente muy similares y muy distintos entre ellos, ¿no? Para entender el comportamiento del valor de clientes se puede hacer a través de un modelo de clúster, ¿no? Entonces puedo yo generar, por ejemplo, segmentos, ¿no? Yo puedo decir el segmento joven, por ejemplo, yo recuerdo anteriormente en Interbank, por ejemplo, cuando estuve hablábamos de segmento joven, de segmento moderno, etcétera, ¿no? Entonces, estas son agrupamientos que se le van a dar a las personas en base al comportamiento de sus datos que esto van a tener, ¿no? Entonces, esto también de clustering o de modelos no supervisados los vamos a ver en el curso también. Entonces, es bastante interesante lo que pueda pasar acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un modelo, no? Un modelo es una representación simplificada de la realidad, como les comenté hace un momento, ¿no? Todos los modelos son errados, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, hay este tema, ¿no? Algunos te van a ayudar a poder entender un comportamiento, ¿no? Pero todos son errados en realidad, siempre hay error ahí, ¿no? A un modelo no se le exige que sea verdadero, sino que sea útil de acuerdo a los objetivos a los cuales fue creado, ¿no? Un modelo es una forma matemática de describir la relación entre una variable respuesta y un conjunto de variables independientes, ¿no? Otra de las formas como lo podemos hablar de un modelo, los modelos se pueden ver como una teoría sobre cómo se generan los datos, ¿no? Una forma útil de resumir los datos. Entonces yo con los modelos puedo resumir la información también y puedo entender comportamientos bastante interesantes que ahí puedan salir, ¿no? Bueno, los modelos generalmente tienen una variable objetivo, ¿no? Por ejemplo, acá yo a través de un modelo puedo tratar de entender el precio
de billete de un avión. Entonces, ¿cómo se define el precio, no? El precio se va a definir en base a la oferta, ¿no? Por ejemplo, la distancia, ¿no? A la cual se está yendo el avión, por ejemplo, el precio del combustible, los costes fijos, ¿no? El porcentaje de ocupación que tiene el avión, por ejemplo, el tipo de avión, ¿no? Entonces hablamos de diferentes variables que estas pueden tener, ¿no? Y también, por ejemplo, de la demanda, ¿no? También acá hay una elasticidad precio que podemos ver, ¿no? De repente hay empresas que pueden poner un precio más alto sin necesidad de que los clientes se vayan, ¿no? También hablamos de cuota de mercado, ¿no? ¿Cuánto es la cuota de mercado que esta puede tener? El destino si es internacional, por ejemplo, ¿no? Y a partir de todos estos, yo voy a obtener, ¿no? Como una variable objetivo, el precio, ¿no? Entonces, es algo que a mí me sirve mucho para yo poder entender, ¿no? ¿Cuáles son mis inputs, todas estas variables y cuál va a ser el output, ¿no? Este precio final que yo voy a tener. Y los modelos van a tener parámetros también, ¿no? Entonces, yo al modelo le voy a poder cambiar los parámetros para yo poder sacar diferentes modelos y también poder ver qué tanto el modelo me está pudiendo definir si está muy bien o no está muy bien, ¿no? Ese comportamiento, ¿no? Entonces acá yo voy a también, vamos a ver tema de indicadores, ¿no? Para los modelos, para que podamos ver si efectivamente el modelo está siendo bueno, malo, intermedio, etcétera, ¿no? Entonces es algo que vamos a hacer también en el curso, ¿no? Bueno, hablamos de modelos supervisados, ¿no? Como les mencioné, se tiene una variable objetivo, ¿no? Hay una variable salida y hay variables que ayudan a predecir la variable salida, ¿no? Que son las variables de entrada. Existe una dependencia de las variables de entrada con las variables de salida, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener el comportamiento de los clientes que sí compraron en Totus y los clientes que no compraron en Totus. Por ejemplo, puedo ver género, ¿no? Puedo ver hombre, mujer, puedo ver en la data, por ejemplo, rangos de edad, ¿no? De repente una persona joven, una persona de repente un adulto y una persona un poco más mayor. Puedo ver los ingresos de los clientes, ¿no? El estado civil, por ejemplo, ¿no? Si es soltero, si es casado. Y lo que voy a hacer es, a partir de eso, voy a encontrar patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría encontrar este patrón. Este patrón de las personas que sí me compran serían estas personas, ¿no? Tendrían este patrón, ¿no? De repente son gente casada, ¿no? Un poco mayores, etcétera, ¿no? Entonces, con un ingreso un poco alto, ¿no? Entonces, estas personas me van a comprar mi producto y estas personas no me van a comprar mi producto de repente, ¿no? Entonces, yo voy a tratar de que estas personas que sí me compren mi producto, ofrecerles ese producto, ¿no? Y a estas personas que no me van a comprar, simplemente las voy a despriorizar, ¿no? Si yo voy a tener, por ejemplo, un call center en una empresa, yo voy a tratar de darle por ejemplo, ¿no? Si hablamos de venderle una tarjeta de crédito, al local center yo le voy a dar esas personas que tengan una probabilidad más alta de sí comprar esa tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, para poder hacer eficiencias, para que no tengan que llamar a tanta gente, ¿no? Para no, después de todo, es un servicio grande poder llamarlos. Entonces, de una u otra manera, yo estoy siendo más eficiente ahí, ¿no? Entonces, es lo que nosotros hacemos como científicos de datos. Creamos eficiencias para poder ser más óptimos, ¿no? Y ser mejores con los recursos de la empresa, ¿no? Bueno, hablamos también de modelo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, creo que no. Ya, bueno. Entonces hablamos de modelos no supervisados. Eso quiere decir que no hay una variable objetivo, no hay una variable de salida como lo vimos antes, que sí compraba o no compraba. Entonces, esta variable objetivo no va a existir, ¿no? Entonces, no hay variables que ayuden a predecir la variable de salida, ¿no? Todas las variables tienen la misma importancia y se busca la interdependencia de las variables, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo vender todos estos tipos como, bueno, hablamos como si trabajarían en una empresa de deportes, ¿no? Yo puedo vender todas estas indumentarias deportivas. Pero ¿cómo agrupo estas indumentarias, no? Entonces, yo puedo agrupar estas indumentarias en base a los deportes, ¿no? A los deportes en los cuales se hace, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, el deporte del béisbol, me va a catalogar todos estos productos, ¿no? Puedo hablar de temas de fútbol, por ejemplo, y me van a agrupar todos estos productos. Por acá tenemos básquet, otro tipo de deportes, y por ejemplo acá tenemos el tenis, ¿no? Entonces, un primer agrupamiento que yo pueda tener podría ser de esta manera, ¿no? Recuerden que los clustering son grupos, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo dividir mis datos, ¿no?
Otra forma que yo podría eh, agrupar los datos sería de esta manera, ¿no? Entonces yo podría agrupar en base de repente a la forma que tienen, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, lo que es tipos circulares, ¿no? De repente todas estas formas que son así como media cuadraditas, ¿no? Y esto un poco largo, ¿no? Entonces, de una u otra manera, este podría ser como un segundo agrupamiento que yo pueda tener. Entonces, es súper importante entender la diferencia entre un modelo supervisado y un modelo no supervisado, ¿no? Eh, ya, bueno, nosotros vamos a ver diferentes modelos en el curso, ¿no? Modelos, por ejemplo, de segmentación, ¿no? Vamos a hacer modelos de segmentación de clientes, ¿no? Cómo yo segmento mis clientes para que los productos estén alineados a ellos, ¿no? Vamos a hacer modelos de propensión a la compra, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un cliente me compre un producto? Entonces, vamos a hacer modelos de compra, ¿no? Modelos de cross-selling, de upselling, ¿no? ¿Cómo se puede sacar provecho de aumentar las ventas y las oportunidades de ventas cruzadas, ¿no? Entonces yo puedo hacer, si he tenido una venta, por ejemplo, cómo yo le engancho otro producto más, ¿no? Cómo hago upselling, cómo lo crosseo, ¿no? Cómo le hago, doy un producto complementario, por ejemplo, ¿no? También podemos ver modelos de RFM, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes más valiosos, ¿no? Los clientes de más alto valor, ¿no? Entonces acá también podemos intentar de hacer modelos de RFM, ¿no? De modelos de fuga también, ¿no? Que siempre también tratamos de hacer en los laboratorios, de pronósticos de demanda también, ¿no? Podemos ver, ¿no? Los ciclos de reposición de los productos que se van, por ejemplo, en una empresa como la que estoy trabajando, se van reponiendo, ¿no? Modelos de score de riesgos, también hemos hecho modelos, por ejemplo, de que una persona tenga una probabilidad de caer de repente en impago, ¿no? Entonces acá también podemos ver modelos de score de riesgo, ¿no? También tengo modelos de riesgo que he desarrollado, no hay ningún problema. Y por ejemplo, modelo de análisis de sentimiento, ¿no? Podemos ver tweets, por ejemplo, ¿no? Y podemos definir si este tiene un comentario positivo o negativo, ¿no? A partir de la analítica que se puede desarrollar ahí para entender esto, ¿no? Bueno, entendamos que el ciclo de vida de una empresa, ¿no? Parte de valores negativos, ¿no? Porque una empresa al comienzo tiene valores negativos constantemente. Entonces, lo que va a pasar es que va a llegar un punto del tiempo, ¿no? Porque acá tenemos el tiempo y acá tenemos el ciclo, el valor, ¿no? Mayor valor que del cliente. Va a llegar un momento en donde ya no va a haber pérdidas para la empresa, ¿no? Si van a haber cosas positivas ya, ¿no? Entonces, va a llegar un momento en donde también va a ser muy alto y naturalmente, si uno no hace nada, tipo, por ejemplo, Netflix, que está perdiendo muchos clientes, va a llegar un momento en donde también la empresa va a quebrar, ¿no? Entonces, siempre nosotros vamos a tratar, cuando ya estén habiendo pérdidas, transformarnos y vuelta a generar este ciclo, ¿no? Y mantener siempre así la empresa. Pero a nivel teórico vamos a ver lo que siempre va a tener este ciclo, ¿no? Entonces, los modelos predictivos, los que nos van a permitir es, por ejemplo, ¿no? Al yo tener un modelo de adquisición de clientes, voy a tener menos pérdida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo llamo a través de un call center y tengo un modelo de adquisición de clientes, lo que me va a permitir es ser más eficientes en los recursos, ¿no? No voy a tener la necesidad de llamar a toda mi base, cansar a mi gente que esté llamando, ¿no? Y de repente mucha gente que les llama, no, no quieren, no quiero ese producto, no quiero ese producto, ¿no? Entonces simplemente ya lo llamas como a la persona que tiene más probabilidad de aceptar ese producto, ¿no? Entonces ahí generamos menor pérdida, ¿no? Y por ejemplo, cuando ya estamos en la etapa donde es positivo, ¿no? Podemos mejor ponerle modelos de cross-selling, ¿no? Donde puedo aumentarle los productos, de upselling, ¿no? Y lo que va a pasar es que yo voy a aumentar la ganancia, ¿no? Yo voy a, en cierta manera, a aumentar el ticket promedio que tiene un cliente, ¿no? A través de los diferentes modelos que nosotros vayamos haciendo. Y por último, también en este momento en donde ya la empresa va a perder, vamos a activar modelos de retención, ¿no? Donde vamos a calcular la probabilidad de fuga de un cliente y vamos a tratar de calcular esas personas que van a fugar y en cierta manera retenerlos, ya sea con una oferta o de una u otra acción que la empresa puede implementar, ¿no? Entonces, esto sería como el ciclo de vida de los clientes, ¿no? Estos modelos también, ¿no? Modelos comportamentales, ¿no? Acá hay diferentes modelos que se tienen, modelos por producto también, ¿no? Y modelos de propensión, ¿no? Entonces, son los diferentes modelos que se van a tratar de tocar en el curso, ¿no?
Bueno, ¿qué habilidades son requeridas para este curso? En realidad, personas con un problema de negocio, personas con datos sobre ese problema, personas con alguna experiencia en análisis de datos, ¿no? Es importante un poco esto. Personas con desplieguen los resultados de la organización para obtener un claro ROI. La verdad que yo en el curso trato de hacerlo bastante simple, ¿no? Eh, no tan teórica, digamos, para que no sea muy complicado de entender y cualquier persona que de repente no tiene mucho conocimiento lo pueda entender, ¿no? Entonces, sí amerita también, son 3 meses de esfuerzo, ¿no? De hecho, que para todos es complicado porque las clases son como de 7 a 10, pero es de mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, es algo que amerita mucho, ¿no? Que creo que es muy importante lo que sacamos en el curso con las personas que les he podido dictar, siempre han aprendido bastante, ¿no? Bueno, también vemos la importancia de una estrategia, ¿no? Vamos a entender, ¿no? Cuál es la estrategia que nosotros hacemos a la hora de implementar un modelo. Entonces acá hay varias cosas, ¿no? Entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, vamos a preparar los datos, vamos a hacer la parte de modelos, ¿no? Vamos a hacer diferentes modelos, vamos a evaluar este modelo y vamos a desplegarlo, ¿no? Entonces vamos a tener bien claro y bien definido una estrategia acá, ¿no? Con el proceso de Cris Data Mining, ¿no? Nos va a ayudar un poco con esta estructura, ¿no? Bueno, entendamos que todo esto lo vamos a hacer con un software que se llama R, ¿no? Este software es bastante potente, ¿no? Si bien es cierto, para esta del 2018 era el tercero, ¿no? Primero estaba Python, segundo RapidMiner y tercero R. Sin embargo, es bastante usado y bastante potente software, ¿no? Entonces es de los más utilizados también en el mundo analítico, ¿no? ¿Quiénes usan este software R? Pues los usan en diferentes lados, ¿no? En redes sociales también los vienen a usar Facebook, Twitter, Google, ¿no? En parte gubernamental también. En publicidad, en manufactura, en finanzas, ¿no? En diferentes industrias lo utilizan, ¿no? Entonces es bastante utilizado el programa R. Las ventajas de usar R es que es un programa libre, ¿no? No tiene ningún costo, es totalmente gratuito, ¿no? Se puede utilizar en diferentes plataformas, ya sea Windows, en Unix, en Mac, ¿no? Tiene el soporte de una enorme comunidad de investigadores de distintos lugares del mundo. Es un programa mundial, entonces tiene bastante soporte en ese aspecto, ¿no? Permite personalizar el nivel de análisis, ¿no? Y nos permite realizar análisis bastante sencillos, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de usar R. Bueno, hasta ahora eh, vamos a entender un laboratorio. He tratado de hacer un laboratorio pequeño nada más, pero sí interesante para poder eh, trabajarlo, ¿no? Yo creo que se los voy a pasar el link ahorita, pero este laboratorio lo que trata es un modelo de inferencia de ingresos, ¿no? El modelo lo que va a tratar de hacer es inferir el ingreso de las personas en todo el Perú, ¿no? Entonces es importante para una organización, por ejemplo, inferir cuál es el ingreso que pueda tener una persona, ¿no? Porque en base a ese ingreso yo puedo tratar, ya sea, por ejemplo, de darle a las personas de más ingreso una oferta al producto que yo hago, ¿no? Entonces es súper importante para esto. Entonces, este proyecto o ese modelo que yo los trato de hacer es un modelo que se dividió en 4 partes, ¿no? Tenemos por un lado, por ejemplo, ¿no? Para una empresa, para una institución financiera, tenemos a los clientes, ¿no? Que son 2.5 millones, y a los no clientes, que son 12.2 millones, ¿no? Y en el sistema financiero hay un tema, ¿no? Que nosotros llamamos, si la persona es bancarizada, ¿no? Son 9 millones de clientes, y los que no son bancarizados en ese momento eran 5.7 millones de clientes, ¿no? Entonces nosotros hemos identificado este patrón, ¿no? O esta estructura. Entonces hemos hecho, por ejemplo, un modelo para un cliente, ¿no? Y que es una persona que está bancarizada, es decir, que están en otros bancos, ¿no? Esta persona que está bancarizada puede ser, por ejemplo, ¿no? Un cliente que sea del BBVA, de Interbank, de BCP, ¿no? Entonces está bancarizado. Tiene, en cierta manera, un activo, ya sea un préstamo, un crédito, una tarjeta de crédito, y a través de eso, nosotros en el sistema financiero lo llamamos bancarizado, ¿no? Y también van a ver una persona que es no bancarizada, ¿no? En todo el Perú va a haber personas que no son bancarizadas. Entonces, estas personas no van a tener ningún producto activo en el banco, ¿no? Puede ser que tengan una cuenta simple o, por ejemplo, una cuenta de ahorros. Eso no lo va a poder repartir la SBS, ¿no? Entonces,
esa información de tener pasivos en los bancos, el ASBS no lo regula, por lo tanto yo no puedo saber cuánto ingreso pueda tener por esas cuentas, ¿no? Lo podemos tener más por la parte bancarizada. Entonces, si bien es cierto, hay varios modelos que se creó para esta parte de inferir el ingreso, lo dividimos de esta manera en 4 grupos. Nosotros, el modelo obviamente más potente que se va a hacer es el que es cliente de ese banco en el que se hizo este modelo. Y también que sea bancarizado, quiere decir que tiene información en los otros bancos también, ¿no? Y nosotros vamos a poder tener esa información en los otros bancos porque la SBS nos la da, ¿no? Pero, por ejemplo, aquel persona que es un no cliente, ¿no? Que son 12.2 millones, ¿no? Y que naturalmente es no bancarizado, este grupo de personas, ¿no? No se tiene información ni por los otros bancos ni por el banco que estamos tratando de analizar, ¿no? Entonces acá hay muy poca data para poder trabajar e inferir el ingreso de una persona, ¿no? Entonces vamos a hacer ese laboratorio para poder inferir el ingreso que tiene esta persona, ¿ya? Bueno, voy a compartirles, por favor, el Drive del curso. Un ratito voy a cargar. Ya. De repente alguien por ahí lo quiere revisar, lo quiere ver, los voy a dejar para que cualquier persona pueda revisarlo, verlo, editarlo, etcétera, ¿no? Lo voy a poner aquí. Si alguien quiere verlo, ahí está, ¿no? Sí, se verá, a ver, respondiendo algunas preguntas. Bueno, hay modelos de clasificación con target 1 y 0, sí, ese mismo algoritmo se puede correr con target que no sea dicotómico, sí, también, ¿no? Ahí pueden ser con 3, ¿no? Con 3, con 4. Sí se verá clusterización, como les mencioné. La regresión logística multinomial es un modelo candidato para ver las respuestas de diferentes a la dicotómica, ¿no? Buenísimo ahí que lo están respondiendo. Se verá análisis multivariante. Se puede implementar web services con R. Ahí tendrían que revisarlo si se puede o no se puede implementar con R, ¿no? Lo que sí R tiene un programa web como que le llaman Shiny, que ahí puedes visualizar como una web también R, ¿no? Seguramente sí se puede sincronizar. R se sincroniza con muchos programas, entonces no habría como mucho problema para eso, ¿no? Igual tendríamos que revisarlo. Ahí, por favor, les he pasado el link para que lo puedan descargar y cualquier cosa lo puedan revisar, ¿ya? Bueno, vamos a abrir esta parte del laboratorio, o bueno, al menos yo lo voy a correr. Entonces, para eso voy a abrir, este es el programa que nosotros utilizamos para poder eh, correr los modelos, la parte de toda la analítica que está por detrás. Entonces, yo a través de este entorno, por ejemplo, ¿no? Acá yo voy a poder ver la data que está, acá voy a poder ver algunos paquetes que vamos a ir generando en el programa, acá voy viendo lo que voy corriendo y este es donde yo voy programando toda la parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá a través de esta función le voy a poder decir dónde están mis datos, ¿no? Entonces yo le estoy pasando el link de donde están los datos del modelo que estoy creando, ¿no? Bueno, voy a setear los datos, ¿no? Es decir, que voy a generar una semilla para que todas las personas que puedan correr esto, ya sea posteriormente, puedan obtener el mismo resultado, ¿no? Entonces eso le llamamos una semilla. Voy a activar una librería, que es la XGBoost, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el curso. Si bien es cierto, ahorita voy a hacer como de repente un poquito duro, que no se van a entender algunas cosas, pero sí en el curso se va a entender bien más todo lo que se está realizando, ¿no? Entonces, activo paquetes, ¿no? Son paquetes que el R tiene muchos paquetes. Yo los voy instalando los paquetes de esta manera acá, diferentes paquetes que diferentes desarrolladores en el mundo han creado y me van a permitir a mí poder trabajar los modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá yo le voy a cargar la data, ¿no? Que es del modelo, que es de inferencia de ingresos.
va a cargar los datos, vamos a poder, por ejemplo, ¿no? Pasarlo, estos datos que son de un archivo Excel, los voy a pasar a que sean considerados como un data frame, ¿no? Vamos a ver un poco todas las columnas que tiene a través del column names. Vamos a ver todas las columnas que tiene este Excel, ¿no? Voy a poder visualizar a través de la función view todos los datos que acá tenemos, ¿no? Y acá, por ejemplo, puedo ver como que el ID de cliente, el código de mes, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y muchas variables que acá están, ¿no? Voy a poder, ¿no? Hacer como un pequeño resumen del ingreso que estas personas tienen, ¿no? Recuerden que nosotros estamos tratando de inferir el ingreso. Ahora, profesor, ¿cómo es que usted puede saber el ingreso de unas personas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es cuando se acercan, en cierta manera, una agencia del banco, hay personas que a pesar de no ser no clientes, te dejan, ¿no? Señor, mire, yo gano tanto, ¿no? Te dejan su boleto, etcétera. Entonces, todo eso se recaba de información a un servidor y en ese servidor es donde yo tengo guardado todos esos ingresos, ¿ok? Entonces, yo lo que hago, si bien es cierto, se ha hecho el modelo para todas estas partes, yo me voy a enfocar en esta parte no bancarizada, ¿no? Entonces, acá no voy a tener mucha información, como pueden observar solamente son estas variables, ¿no? El código de mes, el saldo promedio de la profesión, tenemos el saldo promedio de la profesión que lo revisamos, por ejemplo, en la SUNAR a ese cliente, el género, bueno, a esa persona, ¿no? Porque no es un cliente, ¿no? Hay el género, el departamento de votación, por ejemplo, lo tenemos las, por, por una fuente también que da como de RENIEC, vamos a decir así. La facturación que esta tiene, por ejemplo, en el caso tenga una empresa, ¿no? Si, por ejemplo, por SUNAR también podríamos ver si la persona tenía un vehículo, cuántos asientos tiene, la cantidad de hijos que le pueda obtener, por ejemplo, por la parte de RENIEC, ¿no? Y el ingreso que ha metido, por ejemplo, en su boleta, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El tipo de modelo final es, ahorita les voy a explicar para qué sirve. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es a esta data que hemos hablado en la parte de, lo estoy filtrando a las columnas que yo les estoy explicando, ¿no? Entonces, vamos a revisar ahora cómo viene a través de un resumen de todos estos pequeños datos. Entonces, ya tenemos todas las variables que eran para esa parte del modelo, ¿no? Tenemos el departamento de votación. Por confidencialidad, no he puesto el DNI de la persona, obviamente, ¿no? Para no tener ningún problema, pero acá está el DNI. Entonces, te decía el mes también que fue analizado esa persona y el departamento de votación, por ejemplo, es Lima, qué género pertenece, etcétera, ¿no? El número de hijos, la cantidad de hijos. El tipo de modelo es, por ejemplo, no vamos a hacer dentro de la parte de modelos una parte de data que es para entrenamiento, para que el modelo aprenda, y otra parte que es para que testee, ¿no? Para que testee qué tal el modelo aprendido, ¿no? Hay una parte de validación también que ahorita lo vamos a explicar. Y el ingreso que la persona pueda tener en ese momento, ¿no? Entonces, eh, vamos a correr esta parte, ¿no? Como pueden observar, esto sería como el pequeño resumen que nosotros tenemos de esa parte, ¿no? La dimensión, ¿qué es el DIM, profesor? La función DIM me va a poder a mí hacer un resumen de cuántas filas hay. Son 23.420 filas y 11 columnas, ¿no? Entonces es una data bastante grande. Ahora, lo que sí nos pidió la SBS, porque es un modelo que audita la SBS, porque era para la parte de riesgos, en la SBS querían tener que los ingresos sean mayores a 750 soles. Entonces, por ejemplo, estas personas que tenían 500 soles para la SBS no eran necesarias hacerlo, ¿no? Entonces ahí se filtraba. Vamos a filtrar, ¿no? A través de estos corchetes, decirle que la data, la variable ingreso, lo ponga que sea mayor a 750, ¿no? Entonces, de esta manera yo voy moviendo mis datos, ¿no? Entonces, la dimensión de la data que tenía ahora, si bien es cierto, al comienzo teníamos 23.420 observaciones, ahora tenemos 17.545, ¿no? Entonces, esa es la cantidad que ahorita quedaría. Bueno, voy a hacer un resumen de qué significa este tipo model final. Nosotros vamos a tener en los modelos, como les mencioné, una parte de entrenamiento, una parte de validación, voy a validar ese entrenamiento, un test y una estabilidad, ¿no? Lo que básicamente es esto, yo lo puedo ver, el entrenamiento, por ejemplo, si estamos en el 2022, puedo hacer todo el entrenamiento con personas del 2022.
El test lo voy a poner con personas del 2021. La estabilidad, por ejemplo, la validación con la gente del 2020 y la estabilidad para ver años muy anteriores, por ejemplo, del 2015 hasta el 2020, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ver cómo mi modelo puntúa en el pasado, ¿no? Para poder un poco ver si puntúa bien o en todo caso cuando son personas muy antiguas, como que el modelo puede ya no predecir mucho, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, en cierta manera, filtrar mis datos de esta manera, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esto me sirvió para dividir mis datos, ¿no? Ahora yo tengo data train, data test, data val y data estabilidad, ¿no? Son los nuevos datos que se tienen. Yo a esta información que era el tipo modelo final, ahora la quiero eliminar para que no me ayude, para que no entre en el modelo y no aprenda de este comportamiento que no hay nada y simplemente se ha dividido la data para poder testearla, ¿no? Entonces, de esta manera yo lo borro, ¿no? Le pongo null al tipo de modelo final para que tanto en data train, test, validación y estabilidad no las utilice, ¿no? Bueno, voy a poder revisar a través de names, ¿no? Toda la data que se tiene, por ejemplo, ¿no? En data train y puedo hacer nuevamente visualizar cómo vienen los datos acá, ¿no? Bueno, otra de las cosas que es, voy a activar la librería Mix Tool que me va a permitir a mí, en un ratito vamos a ver esta parte de acá, ¿no? Para hacer mis datos como matrices. Entonces ya hemos visto que hemos hecho como un pequeño head de la data, pero acá hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo en data test el departamento de votación, me van a salir todos estos departamentos. Si yo lo miro en data estabilidad, me sale uno más, ¿no? ¿Ven? Acá hay uno más. Sí, hay un departamento más que me está saliendo en mi data de estabilidad. Recuerden que las 4 datas tienen que tener lo mismo, no pueden ser diferentes, porque si no el modelo como que cae, ¿no? Porque está entrando una información que no ha aprendido. Por lo tanto, lo que es la data Moquegua, yo la voy a filtrar también, como hemos filtrado arriba, los que son mayores a 750, las voy a filtrar lo que es Moquegua, tanto para la data train como la data de estabilidad, ¿no? Entonces, de esta manera lo voy a filtrar y ahora ya no tendría la parte de Moquegua, ¿no? Tanto para la parte de train como para la parte de estabilidad. Vamos a ver la estructura de los datos, cuáles son enteros, cuáles son tipo de caracteres, etcétera. Pero lo que acá yo quiero ahorita, si bien es cierto, la data está ahorita de esta manera, ¿no? Este es un resumen nada más de 6 observaciones. Yo la quiero mandar a matrices, ¿no? Porque es la forma como con el modelo que se ha desarrollado trabaja, ¿no? Entonces, esta parte de Europa ya no va a aparecer como departamento de votación Europa, sino lo va a poner como en una matrices, ¿no? Va a agregar acá más columnas y va a decir departamento de votación Europa, departamento de votación Pasco. En el caso es Europa, lo va a poner 1. En el caso no es Europa, lo va a poner 0, ¿no? Entonces lo vamos a revisar, lo vamos a correr para que puedan ver cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La variable que es cualitativa departamento lo ha pasado de forma matricial, ¿no? Departamento de votación, Amazonas. En el caso cumpla que si era de Amazonas esa persona, lo pone como 1. En el caso no sea, lo pone como 0, ¿no? Entonces, de esta manera le hemos hecho un AMPivot, le llaman esto, ¿no? Y lo hemos pasado de esta manera, que es la forma como el modelo va a correr, ¿no? Entonces, acá lo que hago es jalo solamente la data train, lo que es el ingreso de la data train. Le voy a, tanto para el entrenamiento, para el test, para la validación y para la estabilidad, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si yo lo corro, voy a tener los ingresos que se tienen en este subgrupo, que es la parte de estabilidad, ¿no? Voy a generar el modelo, este es el modelo, es bastante pequeño, pues, como pueden observar, ¿no? Estoy trabajando con un modelo que es el XGBoost, ¿no? Y acá hay parámetros que tiene el modelo, ¿no? Entonces yo acá le estoy diciendo que trabaje con la data, ¿no? Es la data mtrain XGB que se ha generado acá, ¿no? ¿Cuál es el y o la variable que yo estoy tratando de predecir? Yo le llamo ytrain, ¿no? Que acá tú tienes que definir cuál es. Yo acá, si bien es cierto, este modelo vamos a entender en el curso qué significa que trabajemos con XGBoost, pero estos son parámetros del modelo, ¿no? Entonces el modelo, por ejemplo, tiene 50 iteraciones que va a hacer, o sea, el modelo se va a agrupar en 50 modelos, son 50 pequeños modelos, ¿no? Estos modelos es un árbol de regresión, vamos a entender que es un árbol de regresión también en el curso, y tiene una máxima profundidad del árbol de 7 filas, vamos a decirlo así, ¿no? Y el modelo o la variable métrica para yo poder hacer el modelo lo estoy utilizando el RC.
RMSE, ¿no? Que es el raíz del error cuadrático medio. Vamos a entender también qué es el RMSE en el curso, así que por eso les estoy diciendo que sí, de repente acá va a parecer muy complicado esta parte, porque nos estamos saltando mucho, ¿no? Pero igual quería que vean el laboratorio. Entonces el modelo ya corrió, como les dije, son 50 modelos, y acá podemos ir viendo el RMSE que va a salir en cada modelo. Con esta función voy a poder ver la importancia de las variables, y acá voy a ver, por ejemplo, ver cuál es la variable que me está ayudando más a identificar el ingreso, ¿no? Por ejemplo, el saldo promedio de la profesión, ¿no? Entonces, esta variable nosotros lo hemos obtenido también en RENIEC, porque en RENIEC a veces uno deja la profesión. No sé si era RENIEC o por otro lado, creo que en otro lado, creo que por SUNEDO, no recuerdo bien, ¿no? Pero obteníamos de la persona qué profesión tenía, ¿no? Entonces, en base a la profesión, calculábamos como un promedio de esa profesión, ¿no? El saldo, o sea, el ingreso promedio de esa profesión, ¿no? Bueno, vamos a predecir, recuerden que nosotros, si bien es cierto, estamos entrenando con un modelo, vamos a predecir también este modelo, ¿no? Con la función predict vamos a predecir la probabilidad de que, pero para la parte del entrenamiento, del test y para la validación. Y por último, ya acá terminamos, la SBS me decía, Julio, si el modelo, por ejemplo, yo tengo un ingreso de 1.000 soles, ¿no? Real, ¿no? Es un ingreso. Si tú me predices a través de los modelos que tiene entre 800 y 1.200, o sea menor a ese 20%, lo vas a considerar como un éxito. O sea, el modelo está siendo exitoso porque solamente se está equivocando en más o menos 20%, ¿no? Si es mayor a ese 20%, ya sea positivamente o negativamente, o sea, menor a 800 soles o mayor a 1.200 soles, lo vamos a considerar como un fracaso. Entonces, para eso utilizo esta función if-else, ¿no? Donde yo le digo, en el caso esta función sea menor al 20%, de esta manera vamos a calcular ese 20%, lo voy a poner como un 1. En el caso no cumpla con esto, lo voy a poner como un 0, ¿no? Entonces, vamos a poder identificar cuáles han sido, de ese modelo, cuál ha sido como su indicador, ¿no? Entonces, el 43% de esa base los está pudiendo predecir bien en menos del 20%, ¿no? Entonces, profesor, pero de tu base que el 43% tengas una buena predicción no es pequeña, sí es pequeña. Pero como yo les dije en el curso, el modelo no es perfecto, totalmente de acuerdo. Pero, claro, ¿cómo hago, profesor, para que esto sea más perfecto? Le meto más variables. Recuerden que acá solamente tenemos pocas variables, ¿no? Algo de 6 variables la que hemos calculado, ¿no? Y también es un modelo que está trabajando con casi con nada de información, porque son no clientes y no están bancarizados, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no? El modelo va a poder ser más potente, más fuerte, por ejemplo, si trabajaríamos con esta parte del modelo, ¿no? Entonces, vamos a ver en el curso también, vamos a hacer este modelo, este laboratorio grande. Ahorita, para no complicarse mucho, lo he hecho con esta parte del modelo, pero lo tocaríamos todos y al final ensamblaríamos en un único modelo, ¿no? Entonces, de esta manera, si bien es cierto, se puede hacer también como un solo bloque toda la base, pero a veces es mejor dividir, ¿no? Para que sea más eficiente y el modelo aprenda de esta manera, ¿no? Entonces es un caso real que se hizo para la parte de riesgos de una empresa para poder inferir el ingreso, ¿no? Entonces se sumó todo el modelo y ahí es donde se trabajó este modelo de inferencia de ingresos reales, ¿no? Bueno, no sé si tengan alguna consulta. Sí, de hecho que el R tomo en cuenta, ¿no? El R cuadrado tomo en cuenta, pero no lo he considerado acá para no hacerlo más complicado, ¿no? Pero el R cuadrado, por ejemplo, no lo toman en cuenta para la SBS, ¿no? Lo han tomado en cuenta el indicador que yo les he dicho. No, ninguno de los dos es mejor, ¿no? Python es bueno en algunas cosas y R es bueno en otras cosas, ¿no? Es como decirte, es mejor un Toyota o un Nissan, ¿no? En realidad ambos hacen lo mismo. Hay algunas cosas que son mejores en otro y algunas cosas que son mejores en uno, ¿no? Entonces es de esta manera. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, de repente por ahí, no sé si puedan hablar.
A ver, todos los modelos de clasificación que se tienen en Python son posibles en R. Sí, sí, la gran mayoría son posibles en R, ¿no? De nada, Mauricio, muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre Python y R? Diferencias marcadas que no existen en Python y R, sí. Bueno, la ventaja de utilizar Python es que a veces se conecta mejor en plataformas, ¿no? Por ejemplo, si lo llevo a un API, de repente es un poco más fácil para los ingenieros de datos conectarlo con Python que con R, ¿no? Entonces es una de las ventajas de repente eh, del Python, ¿no? Ventajas que existen para el R es que el R tiene más componentes matemáticos por detrás, ¿no? O sea, hay más, vamos a decir, doctores en estadística en R que de repente doctores en Python, ¿no? Entonces, sí tiene un poco la ventaja de los algoritmos más potentes están en R, ¿no? Porque había un poco más de científicos de datos ahí pegados, ¿no? Doctores, te digo, ¿no? Pero igual Python es muy bueno, tampoco quiero desmerecer a Python, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguien más? ¿Alguien por ahí? Nos vemos, John. Nos vemos, John. Cuídate, cuídate. Nos vemos. Estamos en contacto. Si cualquier cosa que quieran, ¿no? Gracias, gracias, Alonso. Sí, muchas gracias, ¿no? Tranquilo, un placer poder ayudarlos, ¿no? Igual les he dejado en el link para que puedan ver cualquier cosa, puedan ponerse en contacto, ¿no? Igual acá está el número de la asesora académica para que los puedan ayudar en, en el curso, ¿no? Para que lo puedan de repente contactar y puedan inscribirse al curso, ¿no? Muchas gracias, Enríquez, muchas gracias. Genial. Igual, como les mencioné, cualquier cosa lo pueden ver el curso de nuevo está descargado, ¿no? Gracias, Juan Carlos, cuídate. Gracias, Ángel. Gracias, cuídense. Bueno, gracias, gracias, Johan, saludos, cuídate, cuídate, Johan, gracias. Eh, no sé si habrá otro webinar, ahí tendrías que preguntar, por favor, a la persona, ¿no? Si de repente hay otro webinar de otro curso, ¿no? Gracias, gracias, Jordi, cuídate mucho. Sí, ¿me puedes escribir a mi correo, por favor? Y yo te paso algunos libros para ahí para que de repente quieras complementar. Sí, te pediría mucho. ¿No? Este es mi correo. Ahí con mucho gusto te mando el link de algunos libros para que tú puedas usar, ¿no?
Genial, genial, Helen. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Como les mencioné nuevamente, cualquier consulta, aquí está Elizabeth para que les pueda ayudar, ¿sí? El número es más 51 939 929 383, ¿no? Ahí lo voy a escribir. 59, no, más 51, perdón. 939 929 383, ¿no? Ese es el número, si por si acaso quieren contactarla, ¿sí? 39 929 383. ¿Sí? Mm, ahí seguro, ahí le puedes comentar también para que te digan cuándo lo suben el video, por favor, ¿ya?